Algo muy serio está sucediendo. El 70% de los católicos ya no cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. La fe se está enfriando, la reverencia está desapareciendo, y muchos reciben la comunión sin siquiera percibir el riesgo espiritual que corren. Si sientes que tu conexión con Dios ya no es la misma, hay una razón, y está justo delante de tus ojos. Pero aún hay tiempo para cambiar esto. En este vídeo, entenderás lo que está ocurriendo, lo que eso significa para tu alma y cómo restaurar tu fe antes de que sea demasiado tarde. Mantente atento, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu vida espiritual para siempre. La crisis de fe y la pérdida de la reverencia en la Eucaristía. La fe es un don precioso, pero como cualquier regalo divino, necesita ser cultivado y protegido. En los tiempos actuales, muchos católicos han perdido la noción de la sacralidad de la Eucaristía, convirtiendo este acto sublime en algo mecánico y rutinario. Lo que debería ser un encuentro transformador con Jesucristo se ha vuelto, para muchos, simplemente otro rito religioso sin significado profundo. El problema no es nuevo, pero alcanza proporciones alarmantes. Investigaciones señalan que cerca del 70% de los católicos no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto revela una crisis espiritual de grandes dimensiones dentro de la Iglesia. La pregunta que se impone es, ¿cómo llegamos a este punto? La pérdida de la fe en la Eucaristía no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, fruto de la influencia de una sociedad que valora más lo visible y tangible que lo eterno y divino. La cultura moderna incentiva la prisa, el inmediatismo, la búsqueda del placer instantáneo, y así, los fieles han dejado de contemplar el profundo misterio del sacramento. Ya no se observa la misma reverencia al acercarse al altar. No se percibe esa actitud de quien sabe que está frente al propio Dios. Lamentablemente, para muchos, la misa se ha convertido en un evento social, una costumbre heredada de la familia, pero sin una experiencia viva de fe. La Biblia nos advierte sobre los peligros de un corazón endurecido. En el libro de Oseas 4:6, Dios hace una declaración impactante. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El alejamiento de la verdadera fe eucarística ocurre cuando los cristianos dejan de conocer y profundizar en lo que realmente significa este misterio. Cuando no hay una catequesis bien fundamentada, la fe se vuelve frágil, susceptible de ser corroída por dudas e influencias externas. Sin un compromiso real con la verdad de la palabra de Dios, los fieles terminan conformándose con una religiosidad vacía, sin convicción, sin fervor, sin entender lo que significa recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía no es un símbolo cualquiera, ni un mero gesto de recordación. Es la entrega real de Jesucristo, vivo y presente, exactamente como Él prometió. En Juan 6:51, Él declara: Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Estas palabras no fueron dichas en sentido figurado, sino con una claridad que no deja espacio a dudas. La crisis de fe surge porque muchos han dejado de creer en esa promesa y han empezado a tratar la comunión como un simple pedazo de pan, sin reconocer que allí está el propio Dios, dispuesto a entregarse por completo por amor a nosotros. Si observamos la historia de la Iglesia, veremos que los santos tenían una reverencia inquebrantable ante la Eucaristía. Santo Tarcisio, por ejemplo, prefirió morir antes que entregar las hostias consagradas a los paganos. San Pío de Pietrelcina lloraba al celebrar la misa. Tal era su conciencia de la grandeza de este misterio. Santa Teresa de Ávila afirmaba que, si los fieles supieran a quienes están recibiendo, caerían de rodillas de emoción. ¿Y hoy? ¿Cuántos se acercan a la comunión distraídos, sin un examen de conciencia, sin arrepentimiento, sin siquiera pensar que están frente al propio Jesucristo? Es imposible hablar sobre esta crisis sin mencionar la frialdad que se ha apoderado de muchos corazones. Si la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, ¿por qué hay tantos que la reciben sin fervor? El diablo sabe que la Eucaristía es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Por eso intenta banalizarla. Actúa en la distracción, en la indiferencia, en la falta de formación
intentando hacer que los fieles olviden lo que significa estar en la presencia de Dios. Pero la Biblia nos exhorta en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. No podemos permitir que esta frialdad continúe. Jesucristo nos dio la Eucaristía como un regalo de amor, pero para recibirla dignamente, necesitamos recuperar la reverencia y la fe. La crisis que vivimos hoy es un llamado a la conversión, una oportunidad para volver al primer amor. Dios nos está llamando a renovar nuestro entendimiento, a buscar en la Biblia, en la oración y en la tradición de la Iglesia el verdadero sentido de este sacramento. Él no nos abandona, incluso cuando nuestra fe vacila. Pero depende de nosotros dar el primer paso para reavivar esta llama y volver al corazón del Evangelio, donde todo comenzó. El cambio comienza en el íntimo de cada fiel, pero también en la Iglesia en su conjunto. Es preciso rescatar el temor sagrado ante el altar, enseñar nuevamente el significado de la Eucaristía a las nuevas generaciones y, sobre todo, vivir con coherencia aquello que profesamos creer. La crisis de fe puede revertirse, pero exige esfuerzo, humildad y un profundo deseo de reencontrarnos con Dios. Al fin y al cabo, Él mismo nos garantizó en Mateo 28:20, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». La importancia de la reverencia en la Eucaristía. La manera en que un fiel se acerca a la Eucaristía dice mucho sobre su fe y su relación con Dios. Desde los tiempos bíblicos, vemos que toda manifestación de la presencia divina inspiraba temor y reverencia. Moisés, al acercarse a la zarza ardiente, escuchó la orden del mismo Dios: «Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Éxodo 3:5. Si ante una revelación momentánea Dios exigió respeto, cuánto más ante la Eucaristía, donde el propio Jesucristo se hace presente. Sin embargo, en muchos lugares, esa reverencia se ha perdido. Existe una tendencia moderna a tratar la comunión de forma casual, sin la debida preparación, sin gestos de respeto, sin la conciencia de que ese momento es sagrado. Recibir el cuerpo de Cristo es uno de los mayores privilegios que un cristiano puede tener. Pero, como todo regalo valioso, exige responsabilidad. San Pablo nos advierte con seriedad en 1 Corintios 11:27-29. El que comiere el pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta advertencia debería resonar en cada corazón que se acerca al altar. La comunión no es un gesto social, no es un derecho automático, no es un acto vacío. Es un encuentro profundo con Dios. La forma en que un cristiano se comporta al recibir la Eucaristía refleja cuánto cree realmente en la presencia real de Jesús. La Biblia está repleta de pasajes que exaltan la postura de respeto ante lo sagrado. Filipenses 2:10 nos enseña que, para el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si hasta los ángeles y los demonios reconocen la soberanía de Cristo, ¿cómo puede un fiel acercarse a la comunión sin un corazón contrito? No se trata únicamente de un gesto externo, sino de una actitud interior de humildad. Un corazón reverente comprende que está frente al Rey de Reyes y actúa conforme a esa verdad. Por eso, doblar las rodillas, inclinar la cabeza, hacer la señal de la cruz con devoción, todo ello son expresiones visibles de una fe viva y auténtica. El problema es que, en los días de hoy, la cultura de la prisa y la distracción ha robado la profundidad de ese momento. Muchos fieles llegan a la comunión sin preparación espiritual, sin examen de conciencia, sin siquiera un breve momento de oración. Jesús está allí, esperando entrar en el corazón de cada uno, pero muchos lo reciben como si solo estuvieran cumpliendo una costumbre. No hay nada más triste que ver un corazón frío ante la presencia de Dios. La falta de reverencia no se manifiesta solo en la postura corporal, sino también en la forma en que las personas se visten para la misa, cómo hablan dentro de la iglesia, cómo se comportan al salir del templo. Todo ello refleja el nivel de conciencia que poseen sobre la santidad de la Eucaristía. Los santos comprendían esta verdad
y nos dejaron grandes testimonios de fe. San Francisco de Asís, al hablar de la Eucaristía, decía que, si los hombres comprendieran el valor de este sacramento, necesitarían ángeles para protegerlo día y noche. Santa Faustina, en su diario, relata cómo Jesús se entristece al ser recibido sin amor y sin devoción. San Juan Pablo II, cada vez que estaba frente al Santísimo Sacramento, se postraba con profunda adoración. Estos ejemplos nos muestran que la reverencia no es una formalidad, sino una expresión del amor verdadero por Jesucristo. La Iglesia siempre ha enseñado que la comunión debe recibirse en estado de gracia. Esto significa que es necesario un arrepentimiento sincero, y cuando sea necesario, el sacramento de la confesión antes de acercarse al altar. El pecado nos separa de Dios, y recibirle sin la debida preparación es un error grave. No se trata de un rigor excesivo, sino de un llamado a la conciencia. La Eucaristía es el mismo Dios entregándose por nosotros, y no podemos tratarla de cualquier manera. El fiel que comprende esta verdad jamás se acercará a la comunión con negligencia, sino con un profundo sentido de gratitud y humildad. La reverencia también se expresa en la forma en que adoramos al Señor fuera de la misa. La práctica de la adoración al Santísimo Sacramento es una forma poderosa de renovar la fe y profundizar la relación con Dios. Muchos milagros eucarísticos han ocurrido cuando los fieles pasaron largas horas en adoración. La Biblia nos muestra el ejemplo de María, que se sentaba a los pies de Jesús para escucharlo. Lucas 10:39. Así también, cada cristiano debe reservar momentos para estar en silencio ante la presencia real de Cristo, reconociendo que allí está el Señor del universo, esperando una mirada de amor y devoción. Es tiempo de rescatar la sacralidad de la Eucaristía, de recordar que no estamos ante un simple símbolo, sino ante el propio Cristo vivo y presente. La reverencia no es un exceso, no es una tradición obsoleta, no es algo opcional. Es una necesidad urgente para fortalecer la fe y devolver a la Iglesia la conciencia de lo sagrado. Cuanto más se acerque un fiel a la comunión con amor y respeto, más experimentará la gracia transformadora de Dios en su vida. El respeto sagrado en la Biblia y la Eucaristía. Desde los tiempos antiguos, Dios siempre ha dejado claro que lo que es sagrado debe ser tratado con respeto absoluto. En el Antiguo Testamento, vemos que cualquier descuido ante la presencia divina tenía consecuencias severas. En 2 Samuel 6:6-7, Uzá tocó el arca de la alianza sin la debida reverencia y fue fulminado al instante. Este episodio puede parecer duro para los estándares modernos, pero revela una verdad espiritual. Lo que pertenece a Dios no puede ser tratado con ligereza. Si el arca de la alianza, que solo contenía las tablas de la ley, era tan respetada, cuanto más la Eucaristía, donde está el propio Jesucristo. El Nuevo Testamento profundiza aún más en esta idea. En 1 Corintios 11:27-29, San Pablo emite una seria advertencia. El que coma el pan o beba la copa del Señor indebidamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examine cada uno su propio corazón, y coma así del pan y beba de la copa. Este pasaje debería causar un profundo impacto en todo cristiano. Recibir la Eucaristía sin preparación, sin reverencia o en estado de pecado grave es algo de extrema gravedad. No es una mera advertencia simbólica, sino una enseñanza clara de la Iglesia desde sus inicios. La presencia de Dios siempre exige una respuesta de adoración. En Apocalipsis 4:10-11, los ancianos ante el trono celestial se postran y adoran, declarando: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder». Este gesto demuestra que toda la creación reconoce la majestad de Dios. Si en el cielo hay un temor reverente ante su presencia, ¿por qué tantos, en la tierra, han perdido esa conciencia? La reverencia en la Eucaristía no es una opción personal, sino un reflejo de un corazón que comprende la grandeza del misterio que se desarrolla en el altar. Jesucristo dejó enseñanzas claras sobre la santidad de su cuerpo y sangre. En Juan 6:53-55, Él afirma: «Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros».
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No hay lugar para interpretaciones superficiales. La Eucaristía no es un mero símbolo, sino la entrega real del propio Cristo, y quien la recibe debe hacerlo con un corazón puro y una fe inquebrantable. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos siempre han tenido un respeto inquebrantable por la Eucaristía, comprendiendo la seriedad de este sacramento. San Agustín enseñaba que, antes de recibir la comunión, el fiel debía examinar su conciencia con rigor, pues no se trata de cualquier alimento, sino del propio Dios que viene a habitar en el hombre. San Juan María Vianney, por su parte, decía que la diferencia entre una comunión hecha con fervor y una sin devoción era como la diferencia entre el oro y el barro. Estas enseñanzas nos muestran que la reverencia a la Eucaristía no es una cuestión de gusto personal, sino una exigencia de la propia fe cristiana. La forma en que los primeros cristianos celebraban la Eucaristía también nos enseña mucho sobre el respeto sagrado. Las catacumbas muestran que los fieles se reunían en silencio y en profunda oración, conscientes de que participaban del mayor misterio de la fe. Arriesgaban sus vidas para celebrar la misa, pues sabían que allí estaban recibiendo algo infinitamente mayor que cualquier bien terrenal. Hoy, muchos entran a la iglesia distraídos, conversando, sin siquiera un breve momento de adoración antes de la misa. Es una gran inversión de valores, pues los primeros cristianos morían por aquello que algunos, hoy en día, tratan con indiferencia. La Biblia también nos enseña que a Dios no le agrada un culto realizado de forma negligente. En Malaquías 1:6-8, el Señor reprende a aquellos que ofrecían sacrificios sin reverencia, trayendo lo peor de sus rebaños al altar. Él dice: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Si soy el Señor, ¿dónde está el respeto para conmigo? Esta exhortación se aplica perfectamente a nuestros días. ¿Qué estamos ofreciendo a Dios cuando nos acercamos a la Eucaristía? ¿Un corazón lleno de amor y devoción o un corazón distraído y mecánico? La restauración del respeto sagrado no comienza en la Iglesia como institución, sino en el corazón de cada fiel. Cada uno debe preguntarse: ¿cómo estoy tratando la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Si hay algo que debe cambiarse, el momento para esa transformación es ahora. Dios no desea un culto frío y vacío, sino una adoración verdadera, nacida de un corazón que comprende la grandeza del misterio eucarístico. Los desafíos modernos en la fe y la percepción de lo sagrado. Vivimos en un mundo donde todo debe ser rápido, práctico e inmediato. La sociedad moderna ha condicionado a las personas a buscar gratificación instantánea, resultados visibles y explicaciones racionales para todo. Pero la fe no funciona de esa manera. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda que caminamos por fe y no por vista. Sin embargo, esta verdad ha sido constantemente desafiada. Muchos católicos han sido absorbidos por una mentalidad secular que prioriza lo material y descuida lo espiritual. Lo sagrado ha perdido espacio en medio del ruido de la tecnología, del consumismo y de la vida acelerada. Lo que antes era central en la vida de un cristiano, hoy se ha convertido en simplemente otro compromiso, en medio de una agenda saturada. El impacto de esta mentalidad se puede ver claramente en la forma en que los fieles se relacionan con la Eucaristía. Si antes existía un profundo sentido de sacralidad, hoy muchos tratan la comunión como una mera formalidad. El silencio dentro de las iglesias ha sido sustituido por conversaciones triviales. La vestimenta adecuada se ha dejado de lado en nombre de la comodidad, y el tiempo de preparación espiritual se ha vuelto escaso. Este cambio de postura no ocurrió de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una cultura que ha relativizado lo sagrado. Y cuando la fe se relativiza, la relación con Dios se vuelve frágil y superficial. La tecnología, por ejemplo, ha traído innumerables facilidades, pero también distracciones que alejan a los cristianos de una vida espiritual profunda. ¿Cuántas veces las personas pasan horas en el celular, pero dicen no tener tiempo para rezar? ¿Cuántos ven vídeos y programas sin fin, pero no consiguen dedicar un momento a la lectura de la Biblia? La sociedad moderna enseña que el tiempo debe optimizarse para lo que da lucro, placer o entretenimiento.
Sin embargo, Jesús nos enseña lo contrario. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Pero, ¿cuántos hoy realmente ponen a Dios en primer lugar? Otro gran desafío de la fe en los tiempos modernos es el individualismo. La cultura actual incentiva una mentalidad en la que cada uno hace sus propias reglas, define su propia verdad y vive según su propia voluntad. Pero la fe cristiana no se trata de autonomía absoluta, sino de comunión con Dios y con la Iglesia. Jesús instituyó la Eucaristía para unirnos a Él y los unos a los otros, como un solo cuerpo. Sin embargo, muchos han abandonado la misa, alegando que pueden conectarse con Dios a su manera. Esta mentalidad ignora la esencia misma del cristianismo, que es el encuentro con Cristo y con la comunidad de fieles. El secularismo también ha debilitado la fe de muchos, promoviendo una visión del mundo donde Dios se considera innecesario. Los valores bíblicos han sido cada vez más cuestionados, y aquellos que se mantienen firmes en la fe son vistos como anticuados. La presión para conformarse al pensamiento moderno es intensa. Muchos tienen miedo de expresar su fe públicamente, por temor a ser ridiculizados o malinterpretados. Sin embargo, Jesús ya nos advirtió sobre esto. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes. Juan 15:18. Ser cristiano nunca ha sido fácil, pero en tiempos donde la fe se ve como algo opcional, se necesita aún más coraje para permanecer fiel. La ausencia de una sólida formación religiosa también ha contribuido a la crisis de fe. En muchas familias, la catequesis se detuvo en la infancia, y los adultos nunca buscaron profundizar en su espiritualidad. Sin conocimiento, sin estudio de la Biblia y sin una vida de oración constante, la fe se vuelve frágil, susceptible a dudas y cuestionamientos que podrían ser respondidos con una enseñanza más profunda. El resultado es que muchos terminan abandonando la práctica religiosa simplemente porque nunca entendieron verdaderamente la riqueza de la fe cristiana. A pesar de estos desafíos, la fe verdadera nunca será derrotada. Jesús prometió que estaría con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. En medio del ajetreo del mundo moderno, siempre habrá quienes se mantengan fieles, que busquen a Dios con un corazón sincero y que entiendan que nada en este mundo puede sustituir la paz y la plenitud que viene de la comunión con Él. Ante esta realidad, cada fiel debe preguntarse, ¿qué estoy haciendo para fortalecer mi fe en medio de este mundo tan confuso? La respuesta está en volver a Dios, profundizar en la oración, en la lectura de la Biblia y, sobre todo, recuperar la reverencia y el amor por la Eucaristía. Porque independientemente de las distracciones y dificultades de la sociedad moderna, la promesa de Jesús sigue siendo la misma. Él está con nosotros, esperándonos en cada Santa Misa, listo para renovar nuestra alma y darnos fuerzas para enfrentar cualquier desafío. El llamado a la formación y catequesis, restaurando la fe en la Eucaristía. La fe verdadera necesita ser alimentada, y el conocimiento es uno de los pilares fundamentales para sostener la vida espiritual. Sin embargo, vivimos tiempos en que muchos cristianos desconocen las enseñanzas más básicas de la Iglesia. La falta de formación y catequesis ha generado una generación de fieles que participan de los sacramentos sin comprenderlos en profundidad. Lucas 22:19 nos trae las palabras del propio Jesús. Haced esto en memoria de mí. Pero, ¿cómo obedecer este mandamiento con amor y convicción si tantos no conocen el verdadero significado de la Eucaristía? La ignorancia espiritual ha sido uno de los mayores desafíos de la Iglesia. Y sin formación, la fe se vuelve superficial, frágil y fácilmente sacudida por las tempestades del mundo. El primer paso para restaurar el valor de la Eucaristía en la vida de los fieles es invertir en una catequesis auténtica. Lamentablemente, en muchos lugares, la catequesis se ha convertido en un mero rito de paso para recibir los sacramentos, sin un real compromiso con el crecimiento espiritual. Los niños hacen la primera comunión, pero no regresan a la misa. Los jóvenes reciben el crisma, pero poco después se alejan de la iglesia. Este problema no es solo individual, sino estructural. Es urgente rescatar la formación cristiana, tanto para los nuevos fieles como para aquellos que llevan años en la fe.
pero que nunca profundizaron su conocimiento sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. El mismo Jesús dedicó tiempo a enseñar a sus discípulos antes de enviarlos al mundo. No solo realizó milagros, sino que explicaba sus palabras, corregía errores y preparaba a sus seguidores para enfrentar los desafíos espirituales. La Iglesia debe seguir ese ejemplo, ofreciendo no solo momentos de celebración, sino también una enseñanza sólida y continua. Muchos católicos dejan de creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, porque nunca se les enseñó correctamente acerca de este misterio. En Juan 6:66, vemos que muchos discípulos abandonaron a Jesús cuando Él dijo que debían comer su carne y beber su sangre. La dificultad para aceptar esta verdad no es algo nuevo, pero solo aquellos que perseveran en el aprendizaje de la fe permanecen firmes. Además de la catequesis tradicional, la formación debe llegar a las personas de forma eficaz en los tiempos modernos. Hoy existen innumerables herramientas disponibles para profundizar la fe: libros, vídeos, cursos en línea, grupos de estudio bíblico, retiros espirituales. Pero el interés por la formación debe surgir del corazón de cada fiel. La Biblia nos enseña que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. El alejamiento de muchos cristianos no ocurre por falta de fe, sino por falta de entendimiento. Cuando un católico realmente comprende la grandeza de lo que ocurre en el altar, no desea vivir sin la Eucaristía. Otro punto esencial es la formación de los padres. La catequesis no puede ser responsabilidad exclusiva de la Iglesia. Debe comenzar en el hogar. Padres que enseñan a sus hijos desde pequeños sobre la importancia de la Eucaristía plantan una semilla que, más tarde, dará frutos de fe madura. Si un niño crece viendo a sus padres valorar la Santa Misa, rezar con devoción y tratar la comunión con reverencia, difícilmente se convertirá en un adulto indiferente a la fe. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe seguir, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. La transmisión de la fe debe ser algo vivo dentro de la familia, pues es en el hogar donde nace la verdadera espiritualidad. Además de la enseñanza teórica, la formación debe ir acompañada de testimonio. No sirve de nada enseñar sobre la Eucaristía si la vida cristiana no refleja este misterio. La coherencia entre la fe y las acciones es uno de los mayores instrumentos de evangelización. Cuando los fieles ven a personas realmente transformadas por la presencia de Cristo en la comunión, se sienten llamados a vivir esa misma experiencia. Jesús no quiere solo que lo recibamos en la Eucaristía, sino que nuestra vida sea transformada por ese encuentro. Y la mejor manera de enseñar esto es con el ejemplo. El llamado a la formación no es solo una invitación, sino una responsabilidad de cada cristiano. No podemos permanecer pasivos mientras tantos pierden la fe por falta de conocimiento. La Iglesia necesita despertar a esta realidad y ofrecer medios eficaces para enseñar y reavivar la llama de la devoción a la Eucaristía. Es tiempo de volver a las raíces, de enseñar en profundidad y, sobre todo, de vivir lo que se predica. La promesa de Jesús en Juan 8:32 sigue siendo válida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no hay verdad más liberadora que saber que Dios está vivo y presente en medio de nosotros. La restauración de la fe en la Eucaristía pasa, inevitablemente, por un retorno al estudio y a la vivencia de las enseñanzas de la Iglesia. La catequesis no puede verse como una fase pasajera, sino como un camino continuo de crecimiento espiritual. Cuanto más un cristiano conoce a fondo su fe, más firme se mantiene ante las dificultades. Y cuando esa formación está arraigada en la verdad del Evangelio, ninguna duda o influencia externa podrá sacudir la certeza de que, en la Eucaristía, encontramos al propio Jesucristo, cumpliendo su promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. El papel de la comunidad en la práctica de la fe y en la Eucaristía. La fe cristiana nunca ha sido un camino solitario. Desde el principio, Dios nos llamó a vivir en comunión, pues Él mismo es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia no es solo un edificio o una institución, sino el cuerpo de Cristo, formado por todos los fieles unidos en un solo corazón. En 1 Corintios 10:17, San Pablo nos enseña:
Siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Este pasaje refuerza la verdad de que la Eucaristía no es solo un encuentro individual con Dios, sino también un acto comunitario que une a los cristianos en la misma fe y en el mismo espíritu. Sin embargo, en un mundo cada vez más individualista, muchos han perdido esa percepción. La misa nunca fue concebida para ser un momento aislado, en el que cada uno simplemente cumple con una obligación y luego sigue su camino sin involucrarse con los demás fieles. Al contrario, es un llamado a la fraternidad, a la comunión, a la vida en comunidad. Los primeros cristianos comprendían esto profundamente. En Hechos de los Apóstoles 2:42, leemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, la fe no era solo una creencia personal, sino un estilo de vida vivido en comunidad. La celebración de la Eucaristía era el centro de la vida cristiana, y de allí brotaba la unidad entre los hermanos. Sin embargo, en los tiempos modernos, muchos viven la fe de manera aislada. Hay quienes van a la misa, pero no se sienten parte de la comunidad. Otros participan de los sacramentos sin involucrarse en la vida de la Iglesia. Esto debilita el propio sentido de la Eucaristía, que es un banquete de comunión. Jesucristo no instituyó la Santa Cena para que cada uno la viviera solo, sino para que sus discípulos fueran un solo cuerpo, fortaleciéndose mutuamente en el camino espiritual. Por ello, la fe debe vivirse en comunidad, pues es en ella donde encontramos apoyo, aliento y crecimiento. Una comunidad cristiana fuerte es aquella que entiende que la Eucaristía no termina en la misa. Lo que se celebra en el altar debe vivirse en el día a día. Después de recibir el cuerpo de Cristo, los fieles son llamados a ser Cristo para el mundo. Esto significa practicar el amor al prójimo, acoger a los necesitados, cuidar a los enfermos, perdonar a quienes nos ofenden y buscar la santidad juntos. El cristianismo no es una religión de aislamiento, sino de entrega. Jesús nos dejó el mandamiento del amor en Juan 13:34. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y ese amor se concreta en la vivencia comunitaria de la fe. El papel de la comunidad también se hace evidente en los momentos de dificultad. Todos enfrentan pruebas, crisis y momentos de debilidad espiritual. Solo, es mucho más fácil desanimarse e incluso alejarse de la fe. Pero cuando se está insertado en una comunidad viva, siempre hay alguien que ayuda, aconseja y reza junto. Gálatas 6:2 nos enseña: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La vida cristiana no fue diseñada para ser una carga pesada, sino un camino en el que los hermanos se sostienen mutuamente. Además, la comunidad tiene un papel esencial en la formación de las nuevas generaciones. Niños y jóvenes deben crecer viendo a adultos que viven la fe con autenticidad, que participan de la Eucaristía con reverencia y que se preocupan por enseñar con el ejemplo. Si una comunidad es fría, indiferente y desunida, los más pequeños difícilmente encontrarán motivación para permanecer en la iglesia. Pero cuando ven una iglesia viva, donde los fieles realmente se aman, se ayudan y se alegran juntos en la presencia de Dios, sienten el deseo de formar parte de ello. Como dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad. Otro aspecto importante de la vida comunitaria es la misión. La fe que no se comparte acaba debilitándose. Una comunidad verdaderamente cristiana no se cierra en sí misma, sino que busca llevar la luz del Evangelio al mundo. Después de la Santa Misa, cada fiel es enviado a testificar a Cristo en su entorno laboral, en su familia, entre sus amigos. La Eucaristía nos fortalece para ser discípulos misioneros, llevando la presencia de Jesús a donde vayamos. Al fin y al cabo, no podemos olvidar sus palabras en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, la Eucaristía nos recuerda que nadie está solo en la fe. Somos un solo cuerpo, unidos por Cristo, alimentados por el mismo pan. Y esta comunión no puede vivirse solo dentro del templo, sino que debe traducirse en fraternidad, solidaridad
y compromiso con la Iglesia y con el prójimo. El cristiano que entiende esto jamás verá la misa como un evento aislado, sino como el corazón palpitante de su camino espiritual. Reavivar la fe en la Eucaristía. El camino hacia una renovación espiritual. La fe en la Eucaristía necesita ser constantemente alimentada, pues el mundo moderno presenta innumerables desafíos que intentan debilitarla. Muchos cristianos, sin darse cuenta, se alejan de la profundidad de este misterio, reduciendo la comunión a un gesto rutinario. Pero Jesús nunca quiso que la Eucaristía fuera solo un rito, sino un encuentro vivo y transformador con Él. En Mateo 28:20, Él nos hace una promesa que debería resonar en cada corazón. Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa presencia se manifiesta de manera sublime en la Eucaristía, pero para experimentarla verdaderamente es preciso reavivar la llama de la fe y restaurar el fervor de la devoción. La primera forma de reavivar la fe en la Eucaristía es buscar una comprensión más profunda de lo que realmente significa. Muchas veces, la falta de conocimiento conduce al enfriamiento espiritual. Por ello, es esencial dedicar tiempo a estudiar las Escrituras, leer documentos de la Iglesia y conocer los milagros eucarísticos que Dios ha concedido a lo largo de la historia. La fe crece cuando se nutre del aprendizaje. En Romanos 10:17 leemos: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un corazón que comprende la grandeza de la Eucaristía jamás será indiferente al momento de la comunión. Además del conocimiento, la oración es un elemento fundamental para fortalecer la fe. La vida espiritual necesita ser regada con momentos de intimidad con Dios, especialmente ante el Santísimo Sacramento. La adoración eucarística es una práctica poderosa que transforma vidas. Pasar tiempo en silencio ante Jesús presente en la Sagrada Hostia es una forma de reavivar el amor por Él. Santa Teresa de Calcuta decía que el secreto de su fortaleza residía en la adoración diaria. Si queremos volver a sentir el fervor eucarístico, debemos aprender a ponernos en la presencia del Señor con un corazón humilde y sediento de su gracia. Otro paso esencial para reavivar la fe en la Eucaristía es examinar la propia vida espiritual y buscar una verdadera conversión. Muchas veces, el alejamiento de la devoción a la comunión ocurre porque existen pecados no confesados, falta de arrepentimiento o un corazón endurecido. San Pablo nos advierte en 1 Corintios 11:28: Examine cada uno su propio corazón, y coma así del pan y beba de la copa. Antes de acercarse al altar, es necesario prepararse espiritualmente, pidiendo perdón y buscando vivir conforme a la voluntad de Dios. La confesión regular y una vida de santidad son esenciales para una comunión fructífera. La fe también se fortalece con la experiencia comunitaria. Nadie crece espiritualmente en soledad. Participar activamente en la iglesia, involucrarse en grupos de oración, servir en el altar y testificar la fe en la propia familia son formas concretas de mantener viva la llama de la Eucaristía. Cuando vemos a otros fieles viviendo con devoción y reverencia, nos sentimos inspirados a seguir el mismo camino. Proverbios 27:17 nos enseña: el hierro se afila con hierro, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Vivir la fe en comunidad es uno de los secretos para no dejar que el entusiasmo por la Eucaristía se apague. Además, una práctica poderosa para reavivar la devoción es recordar los testimonios de los santos. A lo largo de la historia, muchos dieron sus vidas por la Eucaristía. Santo Tarcisio murió protegiendo las hostias consagradas. San Pío de Pietrelcina lloraba al celebrar la misa. Y San Juan Pablo II pasaba largos momentos en adoración antes de cada celebración. Estos ejemplos nos muestran que la Eucaristía no es algo común, sino un misterio que exige entrega total. Cuando meditamos sobre estas historias, nos movemos a renovar nuestro amor por este sacramento. El reavivamiento de la fe en la Eucaristía también se da a través de pequeños gestos de devoción. Recibir la comunión con reverencia, arrodillarse en adoración, vestirse con dignidad para la misa y realizar un acto de acción de gracias después de comulgar, son actitudes que ayudan a despertar la conciencia de la presencia real de Cristo. Cuando el cuerpo expresa la fe, el corazón se transforma.
Por ello, recuperar esos signos externos de respeto es un paso importante para fortalecer la espiritualidad. Por último, la gran clave para reavivar el amor por la Eucaristía es el deseo sincero de encontrarse con Jesús. Él está siempre presente, esperando que lo busquemos con un corazón ardiente. Cuando tomamos la decisión de darle más espacio a Dios en nuestra vida, Él nos responde con abundantes gracias. La promesa de Mateo 28:20 sigue siendo la misma: estoy con vosotros todos los días. Y Él está, de hecho, con nosotros, vivo y presente en la Eucaristía, listo para transformar a aquellos que se acercan con fe. Ahora que conoces la verdad, ¿qué vas a hacer con ello? Tu fe en la Eucaristía necesita ser fortalecida, y la decisión está en tus manos. ¿Ya has notado esta crisis espiritual en la Iglesia? ¿Cómo ves hoy la reverencia a la Eucaristía? Comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber lo que piensas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto es esencial para que no te pierdas ningún vídeo que pueda transformar tu vida espiritual. Y ahora, mira el siguiente vídeo que ya está en la pantalla. En él, descubrirás un secreto poco conocido que puede revolucionar tu relación con Dios. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga y hasta el próximo vídeo.